Bueno, pues nos dan el ok y vamos a empezar otra vez. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, también después de la pausa. ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, yo soy Irene Unceta, soy profesora adjunta aquí en ESADE, en el departamento de Data, en el departamento de Datos, Algoritmos, Tecnología e Inteligencia Artificial. Y también soy directora académica del grado en Negocios e Inteligencia Artificial que ofrece aquí ESADE. Y os doy la bienvenida a este panel que lleva como título Nuevos retos en las organizaciones. En este panel me acompañan Susana Antequera, que es abogada, incluida entre las top 100 mujeres líderes en España 2024. Está también con nosotras Elisabet Vergés, que es responsable de atención a la vulnerabilidad y participación en Aigües de Barcelona. Y Àngels Miró, que es directora general de Personas Service España. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Bueno, creo que no os desvelo nada nuevo, si habéis estado aquí ya, si os digo que hoy es necesario hablar de inteligencia artificial. Y es necesario hablar de inteligencia artificial no solo desde la perspectiva de lo que la inteligencia artificial puede aportar al negocio, sino también desde la perspectiva de cómo nos puede afectar a nosotras como personas y, por ende, a las organizaciones de las cuales formamos parte, ¿no? Hablamos mucho de cómo la inteligencia artificial nos permite optimizar los procesos o dejar de hacer tareas que son repetitivas, ¿no? Y en la medida en la que la inteligencia artificial hace que las cosas, que los procesos sean más eficientes, también hace que sean más rápidos. Es decir, que nuestra experiencia del trabajo cambie, sea más rápida, esté acelerada. Las cosas de repente son mucho más efímeras, pero no por ello menos significativas. Eso cambia radicalmente cómo vivimos del trabajo, ¿no? Cómo nos relacionamos con él y también con las personas que trabajan junto con nosotros. Y plantea retos para las organizaciones en la medida en la que nos obliga a pensar, primero, qué quiere decir el trabajo ahora y cómo desarrollamos ese trabajo, pero también a qué le damos valor, de qué manera lo hacemos, ¿no? Y cómo articulamos, cómo nos aproximamos al liderazgo o a la responsabilidad en el trabajo desde una perspectiva que aúne la parte de la tecnología, pero también una convivencia razonable con las personas, ¿no? Que hacen posible esa tecnología. Estas son las cosas sobre las que vamos a hablar en los próximos 45 minutos. Lo que os propongo es que iniciemos la conversación con Elisabet Vergés. Elisabet es responsable, como ya os he dicho, de atención a la vulnerabilidad y participación en Aigües de Barcelona. Tiene formación en el ámbito de la comunicación y de las relaciones públicas y ha desarrollado su carrera vinculada al ámbito de la responsabilidad social corporativa, impulsando alianzas estratégicas para garantizar el acceso a recursos a personas en situación de vulnerabilidad, contribuyendo, por lo tanto, a una sociedad más justa y también más sostenible. El título de su ponencia es Inteligencia Artificial con propósito social. Datos al servicio de las personas. Cuando quieras. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí, ¿eh? Siempre he venido de público y cuando me dijeron que tenía que venir de ponente, bueno, primero me asusté un poquito, pero luego tengo que agradeceros porque me hizo pensar y me hizo parar, porque sabéis que tenemos una vorágine en nuestro día a día que a veces no nos permite sentarnos, reflexionar y pensar. Y cuando me dijeron el título, bueno, me dijeron, sobre la IA. Y pues, la primera opción que tuve es, me voy a ver al responsable de IA de Aigües de Barcelona, ¿no? Y me fui a verlo, me senté con él y digo, a ver, explícame qué estamos haciendo. Porque al final, ¿no? Todos utilizamos la IA, el ChatGPT, tenemos diferentes herramientas dentro de la compañía pues, que nos ayudan un poquito a nuestro día a día, a los discursos, a gestionar. Y me senté con él y, ostras, me asusté un poco, porque solo me hablaba de eficiencia. Solo me hablaba de red de distribución, me hablaba de metros cúbicos, me hablaba de cómo eficientar los procesos y pensé, yo vengo del ámbito social. Yo soy, ¿no?, responsable de atención a la vulnerabilidad, estoy dentro del paraguas de la acción social y del cliente y pensé, ¿y dónde está el cliente? ¿No? ¿Y dónde están las personas? ¿Y dónde están las personas? Y pensé, bueno, a ver, vamos a volver a hablar, ¿no? Y me volví a sentar con él y le dije, a ver, Ramón, vamos a hablar del tema. Y le expliqué mi visión de la IA, cómo yo lo estoy gestionando dentro del ámbito de la vulnerabilidad, que es lo que os vengo un poquito a explicar hoy, ¿eh?
nosotros gestionamos un volumen de datos indecente. Estamos hablando de metros cúbicos, de energía, de clientes. Tenemos más de 1,5 millones de clientes. Gestionamos datos de energía, pero también estos son datos cuantitativos. Pero las personas que muchas veces nos creemos el tema de la ESG, de la responsabilidad social y de la sostenibilidad, sabemos que existen muchísimos datos intangibles, datos que no son datos, que son percepciones, ¿no? Cuando preguntamos a un grupo de interés, a un stakeholder, a un cliente que piensa de la compañía, que si le gusta el sabor del agua, que si está bien atendido, ¿no? O nos vamos a hablar con los servicios sociales y les preguntamos cuántas personas o cómo son estas personas que están atendiendo. Esa información la tenemos. Nosotros la recogemos, tenemos una herramienta que se llama el Observatorio de Diálogo y ahí recogemos todas las percepciones, pero ¿quién las analiza? ¿No? Hay mucha información ahí dentro, pero no hay nadie. Yo de vez en cuando entro y entonces miro porque me interesa. Oye, voy a mirar qué se ha hablado con el Ayuntamiento de Castelldefels o qué se ha hablado con los servicios sociales de Barcelona, porque me interesa, porque voy a verlos y me interesa estar preparada. Pero no tenemos una herramienta, no tenemos una IA que nos ayude a interpretar esos datos, porque el Big Data, ¿no? Al final, se gestiona, ¿no? Ponemos en la coctelera un algoritmo y nos da una solución o por lo menos una visualización de un mapa general. Pero ¿y los datos cualitativos? ¿Quién nos está trabajando? Entonces, hablamos juntos, ¿no? de esta necesidad, le expliqué la herramienta, porque a veces en las compañías tan grandes hacemos herramientas sueltas y hacemos estrategias sueltas y nos tenemos que sentar, tomarnos este tiempo para sentarnos y dijo, ostras, tienes razón, vamos a sentarnos a hacerlo, ¿no? Y nos sentamos los dos y miramos a ver cómo lo podíamos llegar a hacer, porque para nosotros, yo le decía, y os lo explico, para mí los datos son la brújula, yo os lo pongo, los datos son la brújula que nos dan, ¡pum!, esa foto. Pero la IA nos ha de ayudar a interpretar ese rumbo, hacia dónde van esos datos. No solo los cuantitativos, sino también los cualitativos. Y las personas, que no nos las tenemos que dejar, ¿no? Las personas somos quienes hemos de coger esa interpretación de los datos y montar estrategias y montar acciones. Porque al final, para mí, la IA y la gestión de los datos tienen que estar al servicio de las personas. Os voy a explicar mi prueba piloto, porque esto puede ser muy, ¿no? muy teoría, pero nosotros hace unos 3 o 4 años detectamos, hablo de la atención a la vulnerabilidad. Cuando hablo de vulnerabilidad hablo de personas en riesgo de exclusión residencial, son personas que no pueden acceder pues, a los servicios básicos y el agua al final es un servicio esencial. Por tanto, todo el mundo debe tener acceso al agua. Nosotros tenemos una tarifa social que lo que hace es que si servicios sociales nos informan de que estas personas están en riesgo de exclusión residencial, nosotros les aplicamos una bonificación. Una bonificación siempre con el consumo responsable, ¿no? Una persona tiene un consumo responsable, unos 100 litros por persona y día, y entonces esta persona, su factura le sale a 0. Y me diréis, ¡hala! Pues sí. Las personas no pagan, si consumen de una manera responsable, no pagan el agua. ¿Qué nos dábamos cuenta? Que habían muchísimas personas que, todo y tener la tarifa social, les estaba saliendo a pagar la factura. Y se iban a los servicios sociales y les decían, oye, que no me sale a 0. ¿Qué estaba pasando? Que estaban consumiendo por encima del consumo responsable y en muchas ocasiones eran fugas. Fugas de agua muy grandes que ellos no las detectan o a veces por barreras idiomáticas que tampoco lo entienden, barreras sociales o económicas, pues no podían arreglarlo. Aparte de eso, dijimos, ostras, vamos a poner todos estos datos en un algoritmo, pusimos los datos internos de comportamiento de pago, de clientes con tarifa social y número total de clientes por sección censal, o sea, llegamos un poquito hasta abajo y cogimos datos externos abiertos, renta media, origen de población, edad, género, no porque no nos interesaba al final. Pero sí que la edad y el origen sí que nos interesaba. ¿Qué hicimos? Cruzar todos estos datos, meternos en la coctelera y nos salió un mapa del área metropolitana de Barcelona donde nos salían los puntos calientes, donde había muchas personas en riesgo de exclusión residencial, pero que no estaban percibiendo la tarifa social.
Por tanto, esos comportamientos de pago de más de 2 facturas impagadas, para nosotros estaba referenciado a que quizá esas personas eran vulnerables. Nos fuimos a hablar con los servicios sociales, les informamos y conjuntamente hicimos planes de acción de acercamiento a la ciudadanía en esas zonas, en esos barrios, ¿no? Yo me fui a las asociaciones de vecinos de La Mina, de Bon Pastor, de Vallbona, por ahí por Barcelona, Sant Adrià del Besòs, que eran las zonas un poco más calientes, y nos fuimos a hablar con las asociaciones de vecinos, con todos los vecinos. Estamos hablando a veces que venían unos 40 o 50 personas con su factura y te preguntaban, ¿no? Y con servicios sociales y nosotros les explicamos las bonificaciones, las ayudas, cómo tener que ir a buscarlas. Por tanto, los datos nos ayudaron a interpretar qué zonas o alertarnos qué zonas estaban en riesgo y nosotros, personas, les pusimos corazón, ¿no? Les pusimos no tanto la razón sino el corazón y fuimos y les explicamos. 2 años más tarde nos hemos dado cuenta de que faltaba algo. Ahora mismo tenemos unos 67.000 clientes en situación de vulnerabilidad, un 5% de todos los clientes que tenemos en Aguas de Barcelona, y la mitad no, pero un 30% tienen fugas. Esas personas o las han detectado, porque los hemos llamado, y no pueden hacer nada porque no tienen dinero para repararlas, o no las han detectado, no saben, les llega la factura, pero como nosotros no les cortamos el agua por no pagar, van generando un volumen de deuda indecente. Estamos hablando de prácticamente unos 5 millones de euros en deuda de fuga vulnerable. Es muchísimo dinero. Dijimos, oye, pero ¿cómo podemos detectar todo esto de manera rápida? ¿No? Porque al final yo puedo sacar un Excel de pólizas, mirármelo una a una, pero claro, es imposible. Estamos hablando de 67.000 pólizas, 67.000 clientes, familias que tienen problemas. Entonces utilizamos el algoritmo del vulnerability, dijimos, ¿por qué no hacemos una prueba piloto con un municipio, lo estamos haciendo con Hospitalet, y le ponemos los consumos, o sea, cuántos son los metros cúbicos que está consumiendo por tramo de consumo para saber cuáles son fugas y cuáles no, y además lo cruzamos con los datos del catastro. ¿Por qué? Porque el catastro nos dice la edad del parque habitacional, la edad del edificio. Entonces, si podemos cruzar la renta media de esa zona, además ya no solo por sección censal, sino por edificio, si podemos cruzar el edificio con la renta media de ese edificio o de esa sección, con los consumos de las personas que viven allí, y vemos si hay fugas ubicadas en las partes bajas del edificio, primeros, segundos, bajos, podemos alertar tanto a la comunidad de propietarios como a los ayuntamientos de que esos edificios tienen peligro estructural. Porque pensar que el agua no es un problema hasta que lo es, ¿no? A veces nos preguntamos, nos decimos, no, es que si hay un cortocircuito, se puede incendiar, y el agua no le damos la importancia que tiene, pero hace 2 años en verano, en Hospitalet, salía en prensa lo grande que habían tenido que desalojar un edificio completo porque había una fuga significativa desde hacía tiempo en los bajos y había afectado los cimientos. Y tuvieron que desalojar a todo el edificio. Debo decir que la mitad era ocupado, ¿eh? Pero bueno, evidentemente había un problema. Entonces, ¿qué hemos buscado nosotros con la IA? Que nos ayude a interpretar todos esos datos que tenemos, nos cree alertas rojas, además nos prediga, ¿no? Un análisis predictivo de, ostras, todas estas personas, si no arreglamos estas fugas, si no se arreglan estas fugas, ¿cuánta deuda se va a generar en un año vista y cuántos metros cúbicos se van a perder? Porque recordar que el año pasado estábamos en sequía, ¿sí? Y había gente perdiendo el volumen de piscinas olímpicas. Y eso estaba generando realmente problemas en las cimentaciones. ¿Qué hemos hecho? Hablar con los diferentes ayuntamientos, explicarles que estábamos haciendo esta prueba piloto. ¡Ostras, les ha encantado! Por tanto, ¿no? Tenemos una IA, o sea, buscamos una IA con propósito, una gestión de datos con propósito, ¿no? Porque al final, si solo utilizamos la IA o el Big Data para fotos o para procedimientos, ¿de qué nos queda? También es importante tener personas detrás.
personas que sepan analizarlo y que sepan cómo utilizar esta inteligencia artificial. Nos hace falta personas con criterio y con criterio social, no solo eficiencia o parte más económica, sino que hay personas detrás de esos datos, que hay personas detrás de esas decisiones. Bueno, y al final, aquí os he puesto una frase que para mí es importante, que es: la tecnología más avanzada solo se alcanza su verdadero potencial cuando se amplifica nuestra capacidad de cuidar, comprender y conectar con quienes más lo necesitan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. También por indagar un poco en esta idea de que yo os decía, ¿no? Que vamos acelerados, nos dicen que la IA hace todo más eficiente y de repente nos parece genial, pero nos olvidamos un poco de para qué, o sea, más cosas, más eficientes y al final para qué todo este camino, ¿no? Y poner también un poco en valor no solamente lo tangible, aquello que nos dan datos, sino lo intangible, que también en parte es aquello que traemos nosotros, ¿no? Entonces, para seguir indagando un poco en esta idea del intangible o del factor más humano, le voy a dar paso a continuación a Susana Antequera. Susana es abogada especializada en Derecho de Familia. Está reconocida entre las top 10 mujeres líderes en España en 2024 y en Forbes Lawyers 2024 también. Y es miembro de la Cámara de Comercio de Mujeres de los Estados Unidos. Es autora de un montón de artículos en prensa, también internacional y nacional, y todas estas actividades las compagina también con labores de mentoría y con participación en numerosas redes internacionales de mujeres juristas. Es una persona a la que está bien tener en el radar porque en estas últimas semanas ha sido nombrada por Forbes Woman como una de las mujeres a las que hay que seguir. El título de su ponencia es La mujer digital, cómo liderar en las organizaciones sin perder el factor humano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María, Lidia, por vuestra confianza, y además hoy es un tema que a mí particularmente me apasiona, que es el tema del liderazgo femenino. ¿Cómo no perder el factor humano? ¿Alguna de vosotras le gustaría que vuestro líder fuera un algoritmo, por ejemplo? O mejor dicho, ¿desde qué perspectiva podríais liderar sin perder el factor humano? Vivimos ahora mismo en una época donde estamos en una sociedad muy vertiginosa, como muy bien ha comentado Irene. Los algoritmos están a la orden del día, estamos sometidos a la era digital increíblemente vertiginoso, pero en cambio, desgraciadamente, estamos cada vez más lejanos al contacto humano. Y precisamente la innovación, la mujer líder digital, no significa que tengamos que alejarnos de la innovación. Precisamente la mujer líder digital debe acoplarse a la innovación sin perder el factor humano. Es como pilotar un dron. A nosotras nos puede dar visión, nos puede dar altura, nos puede dar perspectiva, pero en definitiva la dirección de ese dron la tenemos nosotras. Por tanto, no hay que perder nunca el norte y además jamás que los algoritmos se conviertan en líderes. El impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas precisamente es el momento donde hay que reflexionar más. Más que un talk, lo que voy a hacer, o más que una charla, que me faltarían minutos, es un acto de reflexión. Las mujeres digitales que lideran equipos, precisamente estos equipos reportan hasta un 40% más de satisfacción laboral. ¿Pero por qué? Los algoritmos, la inteligencia artificial, precisamente lo que nos dan es rapidez, agilidad. Nos facilitan recursos mecánicos, sistemáticos y además nos agilizan nuestras profesiones, algo que es muy positivo. Pero no inspiran, no conectan, no respiran. No hay esa visión humana que tanto se necesita en las organizaciones. El congreso de hoy precisamente es un ejemplo de liderazgo sin perder el humanismo. María, Lidia, son dos líderes que organizan estos congresos desde la innovación, desde la tecnología,
pero sin perder la presencia humana. Estamos todas aquí para que luego nos podamos interconectar, para cambiar impresiones, para inspirarnos entre todas, porque todas las que estamos aquí somos líderes en nuestros sectores, con más o menos relevancia. Aquello que no se ve no existe, pero os invito a salir a la luz y a que muchas mujeres más aprendamos de todas nosotras desde ese liderazgo humano, sin olvidar, por supuesto, la innovación y la tecnología. La escucha digital, la voz humana, jamás debe perderse. Vuelvo a insistir que lo que realmente es una amenaza a nuestra sociedad no son los algoritmos, no es la inteligencia artificial. La verdadera amenaza es que nos perdamos entre los algoritmos y nos perdamos la conexión como seres humanos que somos. La inteligencia artificial es digital, pero nuestro corazón y nuestra mente sigue siendo analógico y no hay que perderlo. Hay ciertos pasos esenciales que se han estudiado y que se han analizado para liderar con humanidad en la era digital. Es un tema lo suficientemente relevante como para intentar hacer pequeños cambios en nuestras organizaciones. Nos hemos acostumbrado desde la pandemia a videollamadas, a chatear, a enviarnos WhatsApps, pero no hay que perder jamás en una llamada telefónica y preguntar a la organización, a diferentes sectores, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Vamos a reunirnos, vamos a tomar un café. Espero que esto volvamos a recuperarlo con el tiempo y no tantos WhatsApps. El liderazgo femenino es clave para construir organizaciones positivas. Desarrollamos habilidades, además debidamente contrastadas, como mujeres, que aumentamos y fomentamos el crecimiento de las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos ese lado innovador tecnológico como mujeres digitales, pero también desarrollamos la empatía y la habilidad en nuestros sectores. Integrar la tecnología con un enfoque humano fomenta culturas inclusivas. Aquí no es cuestión de un feminismo radical, y esto es algo que yo repito una y otra vez en favor a los señores que están aquí. Es un feminismo inclusivo, todos y todas absolutamente por igual, seamos digitales o seamos analógicos, pero necesitamos integrar la innovación y la tecnología para equipararnos por igualdad. Necesitamos formar equipos, tanto por señores como por señoras, y es el resultado más óptimo, sin olvidar, repito, el enfoque humano. Invitar al liderazgo femenino con la tecnología y el factor humano para liderar con empatía e innovación. Es algo que repito continuamente. Vivimos en una sociedad muy rápida. No hay que alejarse de la innovación ni de la tecnología, pero tampoco debemos olvidar el enfoque humano que tanto se necesita en el contacto y en el crecimiento de las propias organizaciones y empresas. Y para finalizar, tengo muy pocos minutitos porque lamentablemente he de marchar, digo lamentablemente porque os dejo, pero positivamente he de marchar a Madrid. Vivimos una era digital, pero no hay que olvidar jamás la conciencia humana. Ese liderazgo femenino que tanto nos gusta y que tanto queremos enfatizar en nuestras empresas absolutamente necesarias, no debe generar más algoritmos, a pesar de que estamos en una época muy rápida con una inteligencia artificial muy vertiginosa que nos ayuda, pero nos puede dificultar el contacto, que precisamente lo que hay que generar es diálogo. Por tanto, y para ya finalizar, para dar paso a mi siguiente compañera y para respetar el tiempo que se me permite, no hay que olvidar jamás, jamás, jamás las siguientes frases o la siguiente fórmula o ecuación, porque es muy sencilla. Innovación más empatía es igual a liderazgo efectivo. Y nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Os voy a pedir que... Sí, estamos ya. Muchas gracias. Por ahí. Pasa, pasa. Y Ángel y yo nos podemos... Bueno, al final creo que lo ha ejemplificado muy bien Susana, ¿no? Que parece que
que estamos hablando todo el rato de cosas nuevas, pero en realidad estamos siempre hablando de lo mismo, que es de cómo nos gestionamos nosotros como personas, ¿no? Con la tecnología, que es un elemento adicional, ¿no? Pero cómo fomentamos esos espacios de diálogo. Le vamos a tomar la palabra y por eso esta última ponencia de Àngels la vamos a hacer más en formato de conversación. Dejadme que os presente primero a Àngels Miró, que es diplomada en Relaciones Laborales y Estudios Empresariales por la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando la implantación de empresas de gestión de recursos humanos en este área y actualmente es la directora general de Personas Service en España. Bienvenida de nuevo. Gracias. Bueno, tú llevas muchísimos años asumiendo posiciones de liderazgo y aunque yo me he esforzado mucho por hacer una síntesis de tu currículum, es verdad que cuando tienes una trayectoria tan larga, ¿no? A veces es un poco extraño que sean otras personas quienes cuenten esa trayectoria por ti. Entonces, a mí me gustaría empezar con pedirte que nos dijeras tú, ¿no? Que te presentaras y nos hablaras un poco de cómo ha sido esa trayectoria desde tu perspectiva. Vale. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Lidia, a María el espacio, ¿no? y la voz que nos dan aquí. Bueno, yo empecé a trabajar en puestos de liderazgo en 2008. Empecé en una empresa alemana que se implantaba en España, sin nada, solo con la idea de desarrollar el negocio aquí. Y así empecé, es decir, empezamos con muy poquito y fuimos creciendo. 2008, recordáis que fue el año en que empezó el colapso, con lo cual un colapso que en otros países duró 2-3 años, aquí duró pues bien hasta 2013, con lo cual pues bueno, fue una batalla interesante, pero llena de crecimiento y llena de aprendizajes, sobre todo, ¿no? El construir un equipo, el hacer crecer una marca, el hacer crecer implementar estrategias y con todo ello además pues vincularlo y sobre todo hacer el camino, ¿no? Pues de la mano de la vida personal, pues que también pues me llevó a ser madre por primera vez, con lo cual pues todo eso se tuvo que poner en marcha a la vez y de forma exitosa. Lo que me llevó a 2018, 10 años después, a que me entrara otra nueva oferta laboral y decidir empezar otra vez por el principio. Es decir, dejar todo aquello que estaba consolidado y decir, bueno, pues volvemos a empezar, ¿vale? Volvemos a empezar desde cero, otra vez con una empresa nueva, otra vez con una idea que se implantaba en España y vamos a volver a desarrollarla. Y como si fuera un déjà vu, ¿no? Como si fuera muchas veces lo que pasa en la vida, ¿no? Que parece que son repeticiones de ciclo. De nuevo empezamos y cuando ya más o menos empezamos a trabajar, pues llegó el COVID, con lo cual otra crisis general y enorme y otra vez pues embarazada y tuviendo a mi segundo hijo, con lo cual pues de nuevo era volver a empezar y de nuevo pues nuevos aprendizajes, adaptación, ¿no? Que es la base pues de la evolución, ¿no? En cualquier tanto terreno personal como laboral y hasta aquí, ya hasta aquí. Sí, sí. Antes hablábamos, ¿no? Y yo te decía, jo, te voy a pedir que nos cuentes tú tu trayectoria, ¿no? Y me decía Àngels, bueno, una trayectoria en el fondo es un seguido de decisiones que tomas, ¿no? Entonces, ahora nos has dado como la perspectiva más macro, yo te pediría ahora como que lo vayamos desgranando poco a poco, ¿no? O sea, tú nos has contado ahora, en el año 2018 yo tenía una posición estable y de repente me lanzo. ¿Qué te invita a tomar esa decisión? Como desde dónde la tomas, ¿no? ¿Por qué ese es el momento? Bueno, desde la necesidad de cambio, ¿no? Es decir, llevaba 10 años ya en una organización en la cual, pues bueno, aunque siempre hay retos nuevos, siempre hay intereses y sobre todo, pues siempre está formada de equipos que te van aportando, ¿no? Nuevas ideas y además, pues la evolución propia, ¿no? Del mercado, pues te trae alicientes. Pero aún así pues piensas, bueno, estoy en una edad que podía hacerlo, que me sentía con fuerzas, con ganas y sobre todo con mucha ilusión de volver a empezar y pensé, venga, va, pues o nos liamos la manta a la cabeza ahora o quizá de aquí 5 años no lo hago. Y así fue, sí, sí. Claro, supongo que hay como una cierta intuición, ¿no? Incluso una motivación que te ayuda a tirar para adelante, pero también supongo que una cierta duda, de decir, bueno, voy, pero me he equivocado, ¿no? Lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, ¿cómo lidias también con esa incertidumbre? Siempre, la duda siempre, ¿no? Y además un poco también ese síndrome que nos pasa muchas veces a las mujeres de tanto dudar, ¿no? De tanto pensar, sí, lo haré, me estoy equivocando, no, tengo la familia, tengo a los niños, ¿no? Tiro, no tiro, pero al final decidimos también, obviamente con el soporte y con la ayuda de la familia, de la pareja, ¿no? Que dice, bueno, pues sí, ¿no? Si realmente te hace ilusión, ¿no? Al final
yo pienso que en todo, ¿no? En todo lo que implementamos, ya no solo, ya digo, en la parte profesional como en la parte personal, que al final van ligadas, y todas las personas que tenemos trabajando con nosotros son personas que vienen cada día, ¿no? A trabajar, no son trabajadores o personas, sino son personas con toda la parte profesional y personal. Es conocimiento, dato, es decir, intentar aglutinar toda la información que puedas antes de tomar la decisión. Y siempre lo que tú has dicho, ¿no? Un punto de intuición, ¿no? Y de qué te dice, ¿no? Aquí que tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo, ¿no? Y a mí en mi caso, pues me dijo que sí, que tenía que hacerlo y que me lanzara. Y tengo que decir que me lancé pensando que me lanzaba un proyecto súper consolidado, nuevo, pero consolidado ya pensando, y no, o sea, no había nada, con lo cual fue volver a empezar de cero. Además, claro, decíamos antes, ¿no? Esto ocurre en el año 2018, este tipo de proyectos no, o sea, tardan un tiempo, ¿no? En implantarse, llega la pandemia y entiendo que te pilla en un momento de vorágine total en lo profesional y digo yo que también en lo personal, ¿no? En lo personal total, porque yo estaba embarazada, con lo cual justo pues iba, bueno, justo iba a tener, mi hijo nació en abril de 2020, con lo cual en pleno meollo. Y claro, y con un equipo muy nuevo, ¿no? Que parte está aquí, y que con un equipo muy nuevo que no se había consolidado, no había rodado, no nos conocíamos, no sabíamos, ¿no? Y a partir de ese momento nos tuvimos que conocer a través de pantallas, porque no había esa interacción humana de explicarnos, ¿no? Y toda esa falta de comunicación igual que necesitamos tanto, de que no se trata solo de hablar de, oye, ¿cómo van las cosas, ¿no? ¿Cómo va este proyecto? ¿Cómo va el otro? ¿No? Es, oye, ¿cómo ha ido, ¿no? ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Qué pasa? La comunicación digital pierde, ¿no? Esa parte de comunicación emocional tan importante en el equipo y en saber cómo está la otra persona. Porque aunque claro que te lo puedes preguntar digitalmente, no es lo mismo, ¿no? que poder estar tú y yo aquí hablando, ¿no? Que si tuviéramos una pantalla entre medio. Claro, ¿no? O sea, si es tan difícil muchas veces como asumir esas posiciones de liderazgo en un contexto en el que ya no solamente la incertidumbre propia de aquello que estás desarrollando, sino también que el propio contexto se está tambaleando para todo el mundo, ¿no? Supongo que eso también le da una dimensión diferente a lo que quiere decir liderar, ¿no? En un contexto así. Sí, sobre todo desde el desconocimiento, ¿no? Porque era algo completamente nuevo, es decir, no había manuales ni había experiencia, ¿no? Al final, cuando nos sucede algo, tiramos, y más conforme te vas haciendo mayor, ¿no? Tiras de lo que te ha pasado en el pasado para decidir, oye, pues mira, ahí eso me funcionó, ¿no? Esto no me funcionó, vamos a intentar copiar comportamientos, ¿no? En este caso no había comportamiento que copiar porque no existía, no había, ¿no? Y por mucho que intentar, pues bueno, era inventar, tirar y sobre todo pues tirar de redes de apoyo, ¿no? Creo que fue lo más importante, el poder tirar pues de todos esos teams masivos, ¿no? Dentro pues de asociaciones empresariales, asociaciones de mujeres, asociaciones de amigos, ¿no? Pero y de ir viendo pues oye, ¿qué te funciona a ti? ¿Qué te ¿no? Y sentirte acompañada, ¿no? Y poder así acompañar en la medida de lo posible. Claro, eso diría, ¿no? Más en lo que se refiere casi al liderazgo más interno, ¿no? O sea, la gestión de las personas internamente, pero ese contexto del que estamos hablando ahora se tambalea en el seno de la organización, pero también fuera, ¿no? O sea, hay un ecosistema muy incierto. ¿Cómo consigues tú, con un proyecto incipiente, generar confianza para que la gente apueste por ti, ¿no? Convencer a los inversores en un sentido de que tu proyecto tiene valor? Complicado en nuestro caso, por ejemplo, el inversor es de capital alemán y allí también las cosas se solucionaban de forma distinta que aquí, ¿no? Entonces pues había que hacer una labor de pedagogía y de explicar, no, mira, es que aquí estamos encerrados, ¿no? Yo recordaré siempre la llamada a mi jefe diciéndole, oye, que nos vamos a casa, que el lunes no vendremos, pero porque nos cierran. Y me dijo, ¿pero qué dices? ¿No? Pero, oh, vale, pues nada, pues ya me dirás, ¿no? Y al cabo de 2 semanas tengo que decir que él me llamó a mí para decirme, oye, que a nosotros también, ¿no? Pero que convencer, explicar y sobre todo contar con su confianza explicándole que, mira, estamos haciendo todo lo que podemos realmente. Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos en nuestras manos. Honestamente estamos aquí, ¿no? Todas juntas, sumando, intentándolo. No te puedo decir, o sea, no te puedo mentir, no te puedo decir más, no te puedo dar una perspectiva, ¿no? No te puedo hacer un business plan de lo que va a pasar en los próximos meses, pues porque no lo sabemos, ¿no? Y entonces, pues yo creo que esa
esa honestidad a la hora de hablar, esa transparencia, pues fue lo que hizo de, bueno, pues oye, aquí somos un equipo, estamos lejos, pero al final estamos juntos. Bueno, pasa, digamos, la fase más difícil, que yo creo que es sobrevivir a la pandemia, ¿no? Total. Y ya dices, venga, ahí voy. Pero claro, tú estás en un sector que es el de los recursos humanos que está muy regulado, ¿no? Y hay un cambio normativo, lo hablábamos antes, y eso obliga de nuevo a repensar, ¿no? De las nuevo, cosas. Entonces, sí, sí. ¿cómo, después de lo que ya traéis en la mochila, afrontáis esa nueva transformación a nivel interno? Pues de nueva adaptación, ¿no? Al final, la adaptación a la nueva realidad. Nosotros en 2022 el sector vive un cambio legislativo brutal en el que cambia completamente el statu quo de las empresas de trabajo temporal, ¿no? De cómo se gestionan los contratos, de cómo se gestionan las relaciones laborales dentro de la empresa, y eso hace que tengamos que readaptarnos nosotros. Y eso hace que, sobre todo, tengamos que hacer muchísima pedagogía con el cliente y volverle a explicar, oye, nosotros hacemos esto, funciona de esta manera, ojo aquí, ojo ahí. O sea, hacer un acompañamiento total a la nueva situación, porque es tabula rasa y volver a empezar. Y entonces eso, pues de nuevo, es adaptación, formación, acompañamiento y sobre todo mucha paciencia, ¿no? Y pensar que, oye, las cosas salen, ¿no? Hay que ponerle sufrimiento, hay que ponerle dolor a veces, pero las cosas salen y es una cuestión de trabajo y de continuidad y de continuar picando, ¿no? De perseverancia. Claro, estaba pensando, ¿no? O sea, el tuyo en este caso es un sector que, como muy regulado en este sentido, también es un sector que es muy competitivo, ¿no? Y supongo que es muy importante tener clara cuál es tu identidad dentro de este mercado, pero también saber transmitirla al equipo, ¿no? O sea, ¿cómo afrontas tú esta tarea? Pues yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros, ya no solo como organización, ¿no? Sino también como las personas que trabajamos en ella, es estar firmes a los valores que representamos, ¿no? Es decir, saber dónde vamos, cuál es nuestra misión, ¿no? Y sobre esa misión ceñirnos a esos valores y trabajar con perseverancia sobre los mismos. Es difícil trazar cualquier estrategia, ¿no? Siempre digo lo mismo, tanto personal como profesional, si no tienes un poco claro el objetivo que estás persiguiendo y sobre qué lo quieres sostener también, ¿no? Porque como todo no vale, ¿no? Entonces, tiene que estar claro, oye, yo me muevo, estos son mis palancas, ¿no? Esto es lo que motiva y lo que me hace avanzar, con lo cual me tengo que ceñir a eso. Y en momentos de duda e incertidumbre, ¿no? Cuando nos encontramos en estas situaciones, ¿no? De crisis y tal, es tirar de esos valores, ¿no? de esas palancas y tenerlas claras, no moverse de ese camino. O sea, que dirías que en el fondo un elemento fundamental de lo que es el liderazgo femenino o no femenino es esta idea de propósito. Totalmente, de largo plazo, de largo plazo. Yo creo que el liderazgo en femenino, ¿no? O sea, utilizar los valores femeninos en el liderazgo están pienso yo, en un valor que tenemos las mujeres, ¿no? Que es en el pensar en el más allá, en el futuro, en la familia, ¿no? En ese rol más de proveedoras, ¿no? de cuidadoras, ¿no? De cuidadoras, y no desde un punto de vista maternal, ni desde un punto de vista de protección o sobreprotección, pero sí de pensar en el más allá, de tener una visión más global sobre lo que hay y sobre esto tiene que continuar, eso se tiene que mantener en el tiempo. Pongo un poco lo que decías, ¿no? Y por arrancarte una reflexión final, que nos queda un minuto, la mirada larga, ¿no? Y si en el camino me encuentro obstáculos, adaptarme. Totalmente, siempre. Si no, o sea, la adaptación es la clave de la evolución, con lo cual, si no nos adaptamos, no podemos evolucionar y ahí nos quedamos parados, ¿no? Parados en shock y en tensión. Oye, ¿nos puede pasar? Claro que sí, pero bueno, aquello de para, piensa, actúa, ¿no? Para, mira todo lo que tienes, tira un poco de intuición a veces, ¿no? Tira un poco de aquí y para adelante, claro, siempre. Bueno, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Gracias Ángeles, y muchísimas gracias también a Elisabet y a Susana.
Bueno, yo tras escucharlas a las tres sí quería cerrar un poco volviendo a la reflexión del principio, ¿no? Que creo que las tres han articulado muy bien, que es esta idea de que los cambios tecnológicos en las organizaciones tienen que venir de la mano de reflexiones de para qué los queremos y sobre todo cómo queremos desarrollarlos. Y con esta idea os dejamos con el resto de ponencias. Muchas gracias.